que ya conocemos muy bien y que obviamente tenía un impacto económico. Entonces se hablaba, ¿no es cierto?, un poco en la literatura, ¿no es cierto?, de salvar vidas o salvar los medios para la vida, digamos. Entonces había toda esta discusión que caía de repente en algún plano un poco normativo de qué cosas hacer, cuánto confinar, cuánto cuidar la salud, cuánto afectar la economía, y cómo recuperarse, etc. Entonces, yo sé que se está hablando mucho de eso, hay muchas predicciones de corto plazo, de cuánto va a crecer la economía el próximo trimestre, cómo van a crecer las economías, etc. Y yo quisiera concentrarme en la parte macro, tal vez un poquito hablar más bien de los desafíos de mediano plazo, y para no ser tan repetitivo con lo que hay mucha información ya, ¿no es cierto? Hablar un poco de los quiebres en las cadenas globales de valor, qué es lo que se ha visto en el pasado y qué es lo que se podría esperar para el futuro, ¿no es cierto? Y terminar con este tema de la pequeña y mediana empresa en APE. Entonces, déjenme ir a la primera parte. Desafíos de mediano plazo. Pueden haber muchos desafíos. Estos son algunos de los desafíos que yo más o menos quise destacar en los informes, digamos. O sea, el principal desafío, creo yo, es cómo manejamos la incertidumbre. Hay incertidumbre respecto a muchas cosas, y como dije antes, en el informe se habla de la incertidumbre respecto a la vacuna, ¿no es cierto? Y hoy día ya la vacuna parece ser una cosa más cierta. Y ahora el problema que nos estamos enfrentando es que hay un porcentaje de la población, no solo en Chile, sino que en el mundo, que pareciera ser que no cree en estas vacunas o no quiere vacunarse, digamos, lo cual puede ser una situación y puede ser un problema en sí, digamos. Y esta incertidumbre, ¿no es cierto?, en su momento, de en cuándo va a estar la vacuna, cómo va a ser la segunda ola. O sea, hoy día el mundo, ¿no es cierto?, se debate entre las buenas noticias de la vacuna y las malas noticias de los rebrotes que están pasando en el hemisferio norte, y esta segunda ola de contagio de esta pandemia que tiene a todo el mundo así como, bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Y nuevamente hay un efecto, ¿no es cierto?, de segunda vuelta sobre la actividad económica, sobre el empleo y todas esas variables, digamos. Entonces, un tema es cómo manejamos esa incertidumbre. Hay noticias positivas y negativas, ¿no es cierto? Otro tema es cómo se van a normalizar las relaciones comerciales internacionales. Sin duda que la pandemia eh, tensó las relaciones comerciales internacionales, y sobre todo dentro de APEC, donde tenemos, ¿no es cierto?, a Estados Unidos y a China, las dos economías más grandes del mundo, dos gigantes que estaban antes de la pandemia, ya estaban, y que fue el tema de los perfiles del año pasado, ¿no es cierto?, en una guerra comercial y en una tensión comercial que la pandemia simplemente lo agrava, digamos, ¿no es cierto? Va a agravar esa tensión, ¿no es cierto?, cuando empiezan a prohibir las exportaciones de insumos médicos y todo ese tipo de medidas que se empezó a tomar. Entonces, todo esto al final simplemente ha agravado un poco más la situación. Otro desafío es cómo se restauran las cadenas globales de valor. Voy a hablar un poquito más adelante de este tema, pero la idea, digamos, es que este modelo de negocio de cadenas globales de valor es un modelo que está bastante extendido, que hoy día está aquí, que yo creo que llegó hace un tiempo y se va a quedar, pero el tema es que, ¿no es cierto?, tienen de repente interrupciones esas cadenas globales de valor, y nos gustaría saber cómo vamos a poder restaurarlas, digamos, en eso. Después, otros desafíos en el ámbito económico, ¿no es cierto?, que algo se ha mencionado, que tiene que ver con cambios importantes en la distribución del ingreso y de la riqueza. Y esto va a ser dentro de cada una de las economías, ¿no es cierto? Y también entre las economías. ¿Ok? O sea, aquí van a haber, ¿no es cierto?, así como van a haber países que van a salir más rápido que otros, vamos a ver, ¿no es cierto?, diferencias de ingresos per cápita que se van a incrementar entre los países. También al interior de cada una de las economías, el hecho de que distintos sectores sufran de distinta forma la pandemia, también hace, ¿no es cierto?, que las personas asociadas a esos sectores la sufran de distinta forma también. Entonces, se va a generar un efecto de esa índole, y sabemos que ya hay bastantes tensiones sociales, no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo, que se van a ver reforzadas precisamente por este efecto en el corto plazo. O sea, esto se va al momento recuperar, ¿no es cierto?, la distribución probablemente que existía antes de la pandemia, pero eso va a tomar un tiempo. O sea, es innegable que va a haber un deterioro en la distribución del ingreso, un aumento en los niveles de pobreza, no solo en Chile, en muchos países, ¿no es cierto?, en los cuales los países del APEC no están exentos de eso, ¿no es cierto?, y que vamos a tener que manejar desde el punto de vista político a futuro, y que puede tener consecuencias económicas importantes.
Y finalmente, un tema que se está hablando bastante, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Y el Banco Mundial, que es la carga de la deuda. ¿Ah? Hoy día los gobiernos y el sector privado en el mundo están adquiriendo mucha deuda. Y eso tiene un impacto, ¿no es cierto?, de mediano plazo que va a ser importante, porque hoy día las tasas de interés están muy bajas, entonces la gente dice, no, están bajas, no cuesta mucho endeudarse, pero eso no es cierto para todos los países. O sea, los países tienen distintos premios por riesgo, por lo tanto enfrentan distintas tasas, y en algún momento esas tasas van a tener que normalizarse y eventualmente vamos a estar enfrentando una carga de deuda que es importante y que ya está en la mira, ¿no es cierto? Y de hecho se habla como de la segunda pandemia, digamos, que va a ser la deuda externa, y que sabemos en el pasado, Puro distintos escuchando, así que no episodios sé. de nuestra historia, ¿no es cierto? Sabemos que han habido problemas de deuda soberana, digamos. Entonces, eh, esta crisis, digamos, es una crisis como ninguna otra. ¿Ah? Y déjenme, en cada sección yo siempre hago una pequeña reflexión, si ustedes quieren, más bien de tipo conceptual, que me ayuda a mí a ordenar mis ideas. ¿Ah? Y creo que transmite mejor lo que quiero decir, digamos. ¿Ah? ¿Por qué una crisis como ninguna otra? Bueno, acá, generalmente, ¿no es cierto?, todas las recesiones se producen por algún cambio inesperado en la oferta o la demanda, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Debido a la norma sanitaria, se genera una disminución de oferta en muchos sectores porque la gente no puede concurrir a sus lugares de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se transmite esto al resto de la economía? Ok, esto pasó en algunos sectores, en otros pasó menos, en otros no pasó. ¿Cómo se transmite esto a la economía? Y básicamente hay dos canales de transmisión que han sido explorados, digamos, en la literatura económica. Uno, que es como una ola como que se ha retomado nuevamente este tema de las redes productivas, ¿ah? Lo que antiguamente nosotros estudiábamos y enseñábamos, la matriz insumo-producto, que hoy día cada vez se enseña menos, bueno, nuevamente ha tomado mucha importancia. Es decir, ¿no es cierto?, las empresas, los sectores que se cierran, dejan de demandar insumos de otros sectores y por lo tanto les disminuye la demanda a otros sectores, y de esa forma el shock, o así decirle, el cambio inesperado que sufre un sector empieza a afectar a todos los otros sectores de la economía como una especie de efecto dominó, ¿no es cierto? Es una primera cosa. Y esto, que lo podemos ver al interior de un país a través de la matriz insumo-producto, es algo que también se transmite internacionalmente a través de las cadenas globales de valor. ¿Ok? Entonces, ese es un primer canal de transmisión que básicamente podríamos decirle entre empresas, digamos. ¿Ah? Y un segundo canal, ¿no es cierto?, es que las personas que no pueden concurrir a su lugar de trabajo, hay una pérdida de ingresos y hay una disminución de la demanda. Entonces, sectores que podrían no verse afectados, ya sea o se ven afectados porque demandan menos lo que producen porque eran insumos para otros sectores, o si eran bienes finales, van a haber una caída en la demanda por esos bienes finales, ¿no es cierto? Y eso nuevamente genera y retroalimenta una recesión. Entonces, estos cambios inesperados de oferta-demanda, ¿no es cierto? Tal vez el tipo de recesión a la cual estamos más acostumbrados, ¿no es cierto?, tiene que ver con crisis financiera, cambiaria o de deuda soberana. Esas son como las típicas crisis que nosotros analizamos, y que a partir de algunos desastres naturales, ¿no es cierto?, también ha aparecido en la literatura análisis de el efecto de los desastres naturales, como podría ser la actual pandemia, ¿no es cierto?, sobre la economía. Pero hay una diferencia que es súper importante entre los desastres versus pandemia. Primero, es un desastre natural. Estamos pensando, por ejemplo, el terremoto de Japón en el 2011, las inundaciones en Tailandia también en el mismo año, ¿no es cierto?, que son generalmente efectos más focalizados porque afectan a una región y afectan a algunos sectores particularmente. ¿Ah? Entonces eso rompe un poco las cadenas globales de valor. A diferencia de la pandemia, que hoy día empieza a afectar a algunos sectores, casi todos los sectores se ven afectados, unos más que otros, ¿no es cierto? Empieza a afectar a un país y luego se ha ido transmitiendo, parte en China, ¿no es cierto?, y se empieza a transmitir a Asia, luego Europa, Estados Unidos, ¿no es cierto?, Latinoamérica, África, y va como un efecto dominó a través de los países. Entonces, al final, todos se ven afectados, es una cosa mucho más generalizada. Y el desastre tiende a afectar, como es focalizado, parcialmente al comercio internacional. En cambio, esta pandemia ha afectado al comercio internacional mucho más fuerte. Entonces, solamente para dimensionar, no los quiero aburrir con todos estos números que están acá, pero solamente para dimensionar, es un recuento un poco histórico de cómo han sido las recesiones hasta el momento de la crisis financiera. Este es un trabajo que hicimos hace algún tiempo con mi colega César Calderón, ¿no es cierto? Y básicamente lo que nosotros mostramos acá es, déjenme ir
solamente para llamar la atención a algunos números, voy a aprovechar de usar esto que está acá, ahí está. Entonces, algunos números. Si uno mira, por ejemplo, lo que es el Asia del Este y el Pacífico, que no es la región del APEC, es lo que el Banco Mundial llama Asia del Este y el Pacífico, que básicamente son países asiáticos. Acá no está Australia, no está Nueva Zelanda, no está Japón, porque Japón está dentro de las economías industrializadas. Bueno, en general, la duración de las recesiones en estos países es de más o menos 3,6 trimestres. Y acá tenemos una duración en general, salvo el caso de Europa, acá en general dura entre 3 y 4 trimestres, o sea, más aproximadamente un año estamos en recesión. Y cuando uno quiere saber de qué magnitud es la recesión y queremos ver qué tan profunda fue la caída en productos, ¿no es cierto?, nos encontramos con unas disparidades bastante grandes. O sea, antes de la crisis financiera, las economías del Asia habían tenido recesiones cuya mediana era 3%, ¿no es cierto?, mientras que en Latinoamérica esa misma mediana era 4%, o sea, un punto más en términos de mediana. La crisis financiera fue menos fuerte en Latinoamérica que en las otras regiones e incluso menos que en los países industrializados. Pero si ustedes se fijan, estas son como la amplitud de una mediana de las recesiones en toda esta muestra, que incorporaba algo así como 77 países, ¿no es cierto? Y a uno le dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a esperar? O sea, hoy día estamos hablando de que el mundo va a caer como 5, 6%. Sí, está un poquito por arriba, ¿no es cierto?, de la mediana a la cual estábamos acostumbrados, ¿no es cierto?, antes de eso. Y luego vienen acá las recuperaciones. ¿Y qué pasa con las recuperaciones, digamos? Entonces, claro, mientras la economía más cae, obviamente que el rebote tiende a ser mucho más grande, ¿no es cierto? Pero la gran pregunta o el gran desafío que yo planteo en los informes es cómo recuperar la tendencia. Este rebote que yo muestro acá es básicamente cuánto se demora la economía, primero, cuánto se demora la economía en volver al nivel que tenía pre-crisis de ingresos, y luego, ¿no es cierto?, y cuánto fue ese salto necesario para volver a ese nivel pre-crisis. Pero no me dice nada, ¿no es cierto?, todavía en este estudio, es cómo yo recupero la tendencia de crecimiento que yo tenía antes de la crisis. Entonces acá la pregunta del millón es, ¿cómo estas economías van a recuperar, ¿no es cierto?, su tendencia de crecimiento que tenían antes de la pandemia? ¿Ok? Entonces, esto es solamente para dimensionar un poco. Entonces vamos ahora a la situación actual, perdón, que son las economías del APEC, ¿no es cierto? Y estos datos son del Fondo Monetario Internacional. Acá tengo las economías del APEC, ¿no es cierto?, ranqueadas, las 12 economías que tenemos analizadas, ¿no es cierto?, ranqueadas de acuerdo a la tasa de crecimiento que se espera para el 2020. ¿Ok? Entonces vemos que estas economías traían un crecimiento, no necesariamente de tendencia, pero bastante dispar, ¿no es cierto? O sea, con China e Indonesia, por acá arriba, ¿no es cierto?, con tasas de crecimiento muy elevadas, ¿no es cierto? México, una tasa de crecimiento negativa, y ya conocido caso de Japón, ¿no es cierto?, con tasa de crecimiento relativamente baja. Y esto es lo que espera el Fondo Monetario en términos de recuperación, de acuerdo a su información de octubre del 2020. Entonces, llama la atención, ¿no es cierto?, inmediatamente que China, digamos, Indonesia y Corea son claramente los países más resistentes a esta situación, en el sentido que caen poco, ¿no es cierto?, o no caen como el caso de China, y su recuperación es relativamente importante. Perú tiene se espera una recuperación importante porque tiene una caída súper grande, ¿no es cierto? Estamos hablando de más o menos 14%, ¿no es cierto?, el año 2020. Entonces tenemos que Perú, México, Tailandia, ¿no es cierto?, Canadá, Chile, en ese orden, ¿no es cierto?, son las economías con mayor caída, ¿no es cierto?, pero a su vez el caso de Chile y Canadá aparecen, de acuerdo al Fondo Monetario, con un aumento importante. Entonces, la forma que tendrá la recuperación de esta economía es clave para Chile. ¿Por qué? Porque tenemos estrechos lazos comerciales con ellos, ¿no es cierto? Estamos en una región que es claramente una región es la más grande del mundo en términos de producto per cápita, en términos de comercio, en términos de población, etc. Nosotros tenemos estrechos lazos con 10 de esta economía, la única excepción es Indonesia. Y el año pasado, yo recuerdo, decíamos, nosotros en los perfiles decíamos, oye, tenemos muy pocos lazos comerciales con Indonesia. Indonesia es un país inmenso, una población muy grande, ¿no es cierto? Y además 300.000 personas, y además
tienen una tasa de crecimiento en los últimos años que era bastante interesante, bastante atractiva en la economía y que ahora se ve el 2020 que no va a tener una caída tan grande y va a tener una recuperación importante el 2021. Bueno, y eso recientemente se ha firmado un acuerdo, ¿no es cierto?, de cooperación internacional con Indonesia que creo que es súper positivo, digamos, ¿no es cierto?, poner los ojos en esa economía. Y obviamente entonces la recuperación de esta economía va a ser vital para el crecimiento. En términos de desempleo, las noticias son menos felices desde el punto de vista del Fondo Monetario. Acá puse algunas economías, aquellas cuyo desempleo va a aumentar más, donde Chile aparece con aumentos importantes de desempleo, pero lo que más preocupa acá es que la convergencia a niveles más normales de desempleo va a ser más lenta de acuerdo a lo que planifica el Fondo Monetario Internacional. Y esto va un poco en línea a lo que hemos visto en la crisis asiática, donde el desempleo subió abruptamente, ¿no es cierto? Y se mantuvo un tiempo y costó para que disminuyera. Ahora, ¿no es cierto? Estamos hablando de varios trimestres, digamos, estamos hablando de alrededor de 12 trimestres para poder volver a los niveles pre-crisis, digamos. Entonces, ahí las noticias por ese lado no son tan buenas. Y aquí viene, ¿no es cierto?, el caso de la segunda pandemia. En este gráfico, si ustedes se fijan con cuidado, no está Japón. ¿Ah? Y la razón por la cual saqué Japón de este gráfico, no porque no fuera importante, sino que porque es tremendamente interesante, pero el problema es que Japón me aparecía con una deuda fiscal de 250% del PIB, 250. Entonces, ¿qué pasaba? El gráfico me quedaba, ¿no es cierto?, una barrita enorme para Japón y todas estas barritas chicas abajo, y parecía que esta economía estaba un poco endeudada, digamos, claro, un poco endeudada con respecto a Japón, pero cuando uno ve niveles de deuda, ¿no es cierto?, que se esperan para el 2020 y para el 2025, ¿no es cierto?, de sobre 100%, son cosas para preocuparse. Ahora, estos son países grandes, Estados Unidos y Canadá, pero si uno mira las economías más pequeñas, entre comillas, o más en desarrollo, estamos hablando de niveles de deuda de varias de ellas de sobre 60%, ¿no es cierto? Acá está Chile, en Chile pareciera tener un nivel de deuda bastante más bajo que el resto de la economía, pero sin embargo, ¿no es cierto?, hay un cambio abrupto, o sea, el 2015 éramos la economía junto con Rusia, con niveles muy bajos de deuda, y lo que más preocupa en el caso de Chile, y voy a volver sobre este tema, es la tendencia que se está observando. Esa es la preocupación, o sea, más que decir, oye, pero pareciera que no estamos tan mal, bueno, sí, pero ojo que la tendencia ha sido distinta y se la voy a mostrar. ¿Ah? Y esto tiene que ver con los estímulos fiscales como porcentaje del PIB. Esta es una estimación que hace el Pacific Economic Council, ¿no es cierto?, de APEC, y la verdad es que acá hay muchas medidas que no están incluidas. O sea, esto tiene más que ver con gastos, medidas de gasto público, pero hay muchas medidas como facilidades de crédito, como postergación de impuestos, y muchas de esas cosas que son muy difíciles de capturar y que probablemente no están capturadas en este índice, tal como lo dice el informe de PEC del 2020. Y entonces cuando uno mira esto, ¿no es cierto? Claro, ve que las economías desarrolladas, Japón, Canadá, Estados Unidos, han hecho un esfuerzo importante en estímulos fiscales. Australia, ¿no es cierto? Y sin embargo, y después de esos países viene básicamente Chile con un estímulo fiscal importante. O sea, acá se ha hecho un esfuerzo importante comparado con otras economías, de la región. Y acá está el problema que les comentaba antes. ¿Cuál es el problema de esto? Y yo le puse, encuentra a Chile mal parado. ¿En qué sentido? En que Chile viene desde el 2006 generando este crecimiento de deuda, ¿no es cierto? Y entonces la pandemia nos pilla en un nivel ¿no es cierto?, del orden de 26, 27%, ¿no es cierto?, versus lo que podríamos haber tenido, ok, este fue un año excepcional, pero tal vez en niveles del orden de entre 10 y 15%, que podría haber sido un mejor escenario. Entonces, esta es la trayectoria, ¿no es cierto?, que se proyecta para los próximos años y se proyecta llegar a niveles de 40% de deuda. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que las deudas se pagan, ¿no es cierto? Y eso muchas veces le resta espacio a la política fiscal para poder hacer cosas, ¿no es cierto? O sea, obviamente, si tenemos que pagar intereses, vamos a tener menos espacio para hacer políticas sociales, por ejemplo, ¿no es cierto? Y esto va en línea con lo que ha estado pasando en Chile, que ustedes probablemente conocen súper bien, y no me voy a tener mucho en esto, ¿no es cierto?, donde las barritas aquí amarillas muestran aproximadamente lo que es el balance objetivo estructural, ¿no es cierto? O sea, partimos cuando se empieza con la regla fiscal el 2001, ¿no es cierto?, con un balance de 1%, ese era el objetivo, luego se bajó a medio, luego a cero,
y luego el 2009 cuando se rompe la regla, ¿no es cierto?, la vuelta no ha sido muy clara. ¿Ah? Y bueno, en ese paper con Klaus y Raimundo, nosotros discutimos bastante algunos mecanismos para mejorar esta situación, que están mencionados también en el informe. Pero fíjense, el balance efectivo, que es la línea celeste, hemos tenido casi puras, desde que del 2009 hemos tenido casi puros déficits. Y esto es lo que ha contribuido, ¿no es cierto?, a los aumentos importantes de deuda que nos pillan en este minuto en esa situación. Entonces, en resumen, es importante el rebote para que la economía se recupere en el corto plazo, pero más importante que el rebote y cómo nos vamos a recuperar en el corto plazo, tiene que ver con el crecimiento de largo plazo, o lo que llamamos la senda de crecimiento, es decir, cómo volvemos, ¿no es cierto?, a una tendencia creciente. Una cosa es, yo me caigo, reboto, ¿no es cierto?, y gesticulo en la cámara, digamos, se cae la economía, ¿no es cierto? Y una cosa es volver a los niveles, y otra cosa es decir, mira, la economía venía así, disminuyó el producto y volvemos, no volvemos a ese nivel de tendencia. Y ahí hay algunos gráficos sugerentes en el informe para que ustedes los puedan mirar, digamos. ¿Ah? Y es clave, ¿por qué? Porque solamente recuperando la senda de crecimiento podríamos recuperar los estándares de vida prepandemia, reducir la pobreza y pagar las deudas adquiridas. La sostenibilidad fiscal no solamente es importante la deuda, sino que los intereses que tenemos que pagar de la deuda y la tasa de crecimiento que va a tener la economía para poder generar los recursos que permitan pagar esos intereses, digamos. El segundo gran punto, el segundo capítulo, tiene que ver con el efecto de la pandemia sobre las cadenas globales de valor. ¿Okay? Y acá de nuevo, yo en cada capítulo siempre hago un pequeño marco conceptual, y básicamente para ordenarme. Hay mucha gente que tal vez encuentra que es un poco repetitivo, que ya conocen mucho de esto, sobre todo las personas, ¿no es cierto?, que están asociadas a empresas que han salido a exportar o que han salido a invertir en el resto del mundo. Pero esta cosa, las cadenas globales de valor, es un modelo de producción que se fue generando, ¿no es cierto?, a fines del siglo pasado, pero que ha ido creciendo en forma bastante importante. ¿Ah? La idea, ¿no es cierto?, es analizar el valor que agrega la producción de un bien o servicio, que es la cadena de valor, en diferentes lugares del mundo, y de ahí viene el apellido de globales. Y estos productos, ¿no es cierto?, claro, son una relación entre productos e insumos, ¿no es cierto?, para ser vendidos a través después de lo que se llama la cadena de suministro a los bienes finales. Y está esta idea de las cadenas de valor, analizarlas hacia atrás o hacia adelante, ¿no es cierto? O sea, cadenas de valor hacia atrás es cuánto de mis exportaciones son valor agregado de productos realizados en otras economías, ¿no es cierto? Y cuánto de mis exportaciones contribuyen a exportaciones de otras economías. Entonces, en el caso de Chile, ¿no es cierto? Claro, Chile exporta mucho cobre a China, parte de esas exportaciones, ¿no es cierto?, China las consume domésticamente, pero otra parte son insumos para nuevos productos que están exportando China hacia afuera. Entonces, productos que exporta China contienen, ¿no es cierto?, contienen elementos, contienen insumos que fueron producidos en Chile, que fueron producidos en Vietnam, que fueron producidos en Estados Unidos, etcétera, ¿no es cierto? Y estas cadenas de valor, las interrupciones, ¿no es cierto?, estas cadenas de valor tienen que ver precisamente con los desastres naturales, donde analizamos dos de ellos ahí, en los perfiles, que son el terremoto de Japón y las inundaciones en Tailandia, ¿no es cierto? Y también por eventos políticos, por guerra, etc. Y hay una diferenciación, ¿no es cierto?, que hacen en la literatura entre lo que se conoce como resiliencia de las cadenas globales de valor y la robustez. La resiliencia es básicamente la capacidad de la cadena, una vez que se rompe, de volver a su nivel, y la robustez tiene que ver con la capacidad de producir cuando estamos frente a esta situación. Y la evidencia muestra que las cadenas globales de valor han sido resilientes, y ahí se habla un poco del caso de Japón y de Tailandia, donde las cadenas se recuperaron rápidamente. Pero el tema está en que son problemas focalizados. Y hay una discusión, ¿no es cierto?, ahí de si las firmas van a empezar a preferir tener fuentes domésticas de insumos versus internacionales. La verdad es que eso no soluciona el problema, porque cerrar la economía y buscar producir nosotros mismos hace que un shock idiosincrático al país también afecte a la cadena de valor. Me voy a saltar esta parte, ¿no es cierto? Voy a
en virtud del tiempo me estoy quedando sin tiempo, quiero mostrarles estos gráficos que son de un trabajo de la Subrey del 2020, súper reciente, acá anda a hacer un trabajo muy interesante sobre, ¿no es cierto?, cómo se elaboran las exportaciones chilenas, ¿no es cierto?, hacia adelante y hacia atrás. Hacia atrás, esto, ¿no es cierto?, el 2005-2015, es la participación hacia atrás, es decir, cuánto de las exportaciones chilenas son producidas en otras regiones del mundo. Y Chile, cuando se compara con otras regiones, o sea, con la misma encadenamiento, ¿no es cierto?, de otras regiones, Chile aparece bastante integrado, por así decirlo, al comercio mundial. Y esto es súper importante para efecto de las políticas que se están en discusión, para efecto de las políticas de integración, para efecto de las discusiones sobre los acuerdos de libre comercio, de cooperación internacional. Es clave, o sea, nosotros estamos bastante vinculados. Y cuando lo miramos hacia adelante, es decir, qué porcentaje de las exportaciones chilenas van a ser reexportadas por otros países a través de productos, indirectamente a través de productos, bueno, Chile aquí aparece con porcentajes bastante altos. Si bien los porcentajes uno podría decir, pero han disminuido, claro, pero los montos involucrados son bastante más grandes acá que lo que hay acá. O sea, el porcentaje disminuyó, pero el monto es bastante grande. Y si uno lo compara con otras regiones, ¿no es cierto?, del mundo, ahí tenemos la OCDE, la APEC, ¿no es cierto?, etcétera, vemos que Chile claramente está más vinculado. Entonces es tremendamente importante. ¿Qué se puede esperar después de la actual pandemia? Va a haber que las firmas van a revisar sus estrategias de abastecimiento, ¿no es cierto? Sin duda que la pandemia va a afectar el proceso de globalización, las firmas van a ser más cuidadosas en la forma de invertir, van a acelerar los procesos de automatización, vamos a tratar de evitar tal vez mejor tener máquinas que trabajadores, ¿no es cierto? Porque es más fácil, son más resistentes a este tipo de fenómenos, van a haber reubicaciones de plantas, ya está ocurriendo la transformación digital y todas las transacciones digitales. ¿Se puede esperar un aumento del proteccionismo? Puede ser, o sea, ya habían tensiones comerciales antes, pueden seguir y eso sí que sería nefasto para la recuperación de la economía mundial. Y como dije antes, ¿no es cierto?, Chile está muy integrado al comercio mundial, es una economía pequeña y abierta, necesitamos del resto del mundo y por lo tanto, ¿no es cierto?, es fundamental todo este tipo de acuerdos que se han estado firmando y que se han estado realizando, no podemos dejar de seguir en eso, o sea, nosotros necesitamos del resto del mundo y el resto del mundo necesita también de sí mismo, o sea, los países están hoy día muy integrados y necesitamos eso. ¿Qué es lo que viene? Bueno, la adopción tecnológica va a ser importante, ¿no es cierto? Y su relación con el cambio climático, las demandas van a ir cambiando, se van a empezar a preferir productos que sean más benevolentes con el clima, ¿no es cierto?, con el planeta. Y el otro desafío es que necesitamos una fuerza de trabajo más preparada, que cumpla con algunos de estos requisitos que nosotros tenemos acá, como capacidad crítica, capacidad de aprender nuevos avances, etcétera, de aprender en forma autónoma, digamos, y eso todavía estamos un poco lejos. Y finalmente, en el tercer capítulo y último, analizamos las economías de las pymes en el APEC, para 12 economías que son las que están ahí, que son 10 economías con los principales socios comerciales, al cual le agregué Indonesia, porque también tienen que cumplir esas economías con ser las 10 economías más grandes del Asia-Pacífico, e Indonesia cae en esa categoría. Y bueno, acá básicamente hay todo un esfuerzo por dimensionar la importancia de las pymes en APEC, que es difícil, es un esfuerzo grande porque la definición cambia de lo que es una pyme de una economía a otra. Algunas economías la definen en términos de activos, otros de ventas, otros de número de trabajadores. O sea, ¿qué es lo que es una pyme? Es una definición que no es muy clara. Y bueno, y en este capítulo hablamos de la penetración, o como desafíos para las pymes, el tema de la penetración del comercio electrónico o la relación firma o empresa a consumidor, el business to consumer, que le llaman generalmente en la literatura, ¿no es cierto?, el B2C. Para esto requerimos infraestructura, entonces analizamos la infraestructura que tienen los países y hacemos una mirada para Chile. Cuando uno mira la contribución de las pymes al PIB, vemos que la contribución de las pymes en Chile es bastante más bajita comparado con lo que es, por ejemplo, Indonesia, China, Australia y Canadá. También, acá esto está influenciado por las definiciones también, o sea, ojo con eso, ¿no es cierto? Pero aún así, las pymes son muy importantes, ¿no es cierto?, en Indonesia y China, ¿no es cierto?, en términos de lo que agregan al PIB. Y en términos de empleo, ¿no es cierto?, uno ve que las pymes en todos los países
¿ah? Salvo la excepción acá es Rusia y un poco menos Estados Unidos, pero en todos los países contribuyen fuertemente al empleo. Entonces, si contribuimos poco al producto, pero mucho al empleo, esto es como un indicador de que las pymes tienen una productividad, o sea, producto por empleo, que está más baja que el promedio del resto de la economía. En cada una de las economías esto es cierto. Esto es cierto, yo hice los cálculos, salvo Estados Unidos, que tienen un valor similar al resto de la economía, ¿no es cierto? Las pymes tienen una productividad más baja. ¿Y cuánto contribuyen a las exportaciones? Bueno, acá llama la atención, ¿no es cierto?, lo poco que contribuyen las exportaciones en el caso de Perú y Chile, ¿no es cierto? Y lo mucho que contribuyen en países como China, Canadá, Estados Unidos, que puede estar influenciado, como dije antes, por, la, por las definiciones. Llama la atención el caso de Indonesia y Corea acá, lo importante que son en términos de generación de empleo, ¿no es cierto? Y también en generación de exportaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo las pymes se pueden integrar al comercio internacional? Es fundamentalmente a través de Internet. Entonces, cuando uno ve cuáles son las principales ventas minoristas online, vemos que eso es una práctica que está muy arraigada en China, en Estados Unidos, en Reino Unido, ¿no es cierto? Son los países principales países en términos de ventas minoristas online. Para hacer estas ventas, ¿no es cierto?, nosotros requerimos de una infraestructura, ¿no es cierto? Requerimos de una infraestructura importante, como son las plataformas, ¿no es cierto?, para poder hacer ventas online, lo que llaman los marketplaces, etc. Y aquí tenemos las principales empresas. Estas dos empresas que aparecen acá como liderando las ventas son filiales o son, no sé, su dueño es básicamente el Alibaba Holding Group, que es el segundo grupo en capitalización bursátil después de Amazon. Entonces, tenemos que China, ¿no es cierto?, tiene esta plataforma gigante, y luego viene Amazon, ¿no es cierto?, y luego vienen todas estas otras plataformas que son también conocidas, digamos. Y estas son las valorizaciones bursátiles de estas plataformas. Entonces, ¿cuál es la infraestructura? O sea, por un lado necesitamos estas plataformas, por otro lado necesitamos tener conexión a Internet. Y es notable cómo en el 2005, ¿no es cierto?, había mucha diferencia entre las economías desarrolladas, en la cual incluyo a Corea, ¿no es cierto?, respecto a las economías en vías de desarrollo de la APEC en la región. Pero fíjense el grado de convergencia, ¿no es cierto?, donde Chile aparece con un grado de convergencia súper fuerte a estas economías. Indonesia partió muy bajito y ha crecido mucho, ¿no es cierto?, pero en general todas las economías muestran niveles importantes. Cuando vemos la calidad, ¿no es cierto?, de estas conexiones, ¿no es cierto?, vemos que Chile aparece con un ancho de banda bastante importante según el Banco Mundial, ¿no es cierto? Y según esta empresa Akamai 2017, que es una empresa de plataformas digitales, ¿no es cierto?, tenemos una velocidad de conexión bastante menor que el promedio del APEC. O sea, acá hay una discrepancia entre el ancho de banda y la cantidad de información que nosotros podemos pasar a través de ese ancho de banda. Y algo similar pasa con la velocidad de conexión móvil. Parece que la cantidad de información que nosotros podemos utilizar en las redes móviles es bastante más baja. Y acá destaca Indonesia, y lo destaco porque Indonesia tiene poca infraestructura en términos de Internet, pero tiene muy buena infraestructura en términos de conexión móvil. Los países desarrollados como Corea, lo incluyo entre los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, ¿no es cierto?, aparecen bien en todas estas estadísticas, digamos. Esto es un índice que hace APEC, ¿no es cierto?, el APEC australiano, apoyado por una universidad, ¿no es cierto?, donde muestra básicamente la disponibilidad de tecnología financiera, que es otro aspecto que es importante para poder operar, digamos, ¿no es cierto? O sea, qué tan difundido están el uso de las tarjetas, de las transferencias electrónicas, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí ellos hacen un ranking de los países del APEC, donde nuevamente los países más desarrollados aparecen en el top del ranking. Acá el segundo es Singapur, no lo puse porque no está entre las dos economías, ¿no es cierto? Acá el quinto es Nueva Zelanda, después por acá está Hong Kong, ¿no es cierto? Esos son básicamente los países, y donde Chile aparece, digamos, relativamente más débil en este índice que construyen, ¿no es cierto?, es precisamente en el tema de infraestructura, demanda por esos servicios, pero sobre todo en productos servicios que sean innovadores. O sea, todavía estamos quedándonos un poco atrás en esos aspectos. Esto es básicamente la facilidad para hacer negocios. Esto es importante porque implica qué tan fácil es instalar una pyme
qué tan fácil es obtener crédito, cuál es el acceso que tengo al comercio, el respeto de los contratos, etcétera, etcétera. Y esto es a nivel global. Estos son 190 economías que analiza el Doing Business del Banco Mundial, donde Chile no aparece tan mal dentro de los países en vías de desarrollo, pero obviamente comparado con varios países como Tailandia, por ejemplo, ¿no es cierto?, aparecemos bastante más atrás en este índice. Entonces, ¿cuáles son los impactos y los desafíos para las pymes? Los sectores no pueden producir, las empresas han cambiado su estilo de trabajo, estamos moviéndonos hacia una cuestión digital, no siempre las pymes pueden hacerlo, ¿no es cierto? No siempre se pueden mover por el tipo de bien y servicio que producen. Hay quiebra y nacimiento de nuevas empresas hay una frase cliché que pongo yo ahí, decir, mira, estas crisis son a mí grandes desafíos, pero son grandes oportunidades, ¿no es cierto? Son problemas, pero grandes oportunidades. Hay quiebra y nacimiento de nuevas firmas, ¿no es cierto? Está el tema del rebrote de los contagios. Ahora ha llegado la vacuna, pero todavía estamos, ¿no es cierto? Y lo estamos enfrentando precisamente en este minuto. En ese momento yo predecía un rebrote de los contagios para Chile. Hoy día ya estamos viviendo. Esto fue escrito hace unas 3 semanas atrás. O sea, hoy día, en 3 semanas, estamos viviendo el rebrote de los contagios, ¿no es cierto? Se han otorgado facilidades de crédito, pero sigue siendo un tema importante para las pymes. Es fundamental la digitalización de las pymes. Hay un programa por parte del gobierno de Chile, ¿no es cierto?, para digitaliza tu pyme, pero es necesario reforzar ese aspecto. O sea, necesitamos movernos hacia esa era. Tenemos que subirnos a ese carro, ¿no es cierto?, en Chile, porque si no vamos a quedar fuera de estas grandes plataformas donde se están transando. Estas plataformas lo que hacen es poner oferta y demanda juntas, el mercado mismo, y necesitamos estar en ese mercado en forma urgente. Esto es como ha crecido el crecimiento online, que lo saqué en la Cámara Nacional de Comercio, una presentación de George Lever, ¿no es cierto?, cómo ha crecido el crecimiento, cómo ha crecido las ventas online en Chile respecto a las otras. Las tasas de crecimiento son abrumadoras. Entonces, bueno, una reflexión final, la globalización, la automatización y la economía digital, querámoslo o no, está aquí, está para quedarse. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Educación, primero que nada, orientación de la fuerza laboral y los pequeños empresarios para subirse a este carro, a esta revolución industrial, ¿no es cierto? Algunos hablan de la 4ª revolución industrial que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y es importante. Estaría en el marco regulatorio y certeza jurídica, siempre es importante, sobre todo ahora que estamos discutiendo, ¿no es cierto?, una nueva constitución. Es fundamental mantener aquellas instituciones que funcionan, mejorar otras, ¿no es cierto? Y lo que estamos acá es, lo que porque podríamos hacer es dudar sobre qué camino seguir, dudar de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Yo creo que hay que profundizarlo y sin perder de vista, ¿no es cierto?, el tema de hacer partícipe a la población, hacer sentir de que este camino es realmente el más beneficioso para todos, que es la integración al resto del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta excelente presentación, que es nada más que un vistazo, por así decirlo, del documento mismo, que los invito a revisarlo porque realmente contiene información muy interesante, actualizada, y con un nivel de análisis bastante novedoso además. Así que te agradecemos mucho, Rodrigo, por el trabajo y los aportes que has hecho a este análisis, que se ha hecho bastante en el último tiempo, pero has logrado comparar distintas fuentes, ha sido muy valioso. A continuación quisiera darle la palabra a Gonzalo para que haga los comentarios, Gonzalo Sangüesa. Te doy la palabra para que puedas hacer tu presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Loreto, por la invitación y Rodolfo por tu presentación. Siempre un gusto, ¿no es cierto? Pero muchas caras conocidas acá. Y sobre todo, la invitación a comentar un trabajo de Rodrigo Fuentes. Rodrigo, somos muy amigos. Ustedes, si se fijaron en los currículos, tenemos vías muy paralelas, así que lo conozco hace mucho tiempo. Quisiera partir destacando 3 temas respecto al informe. Lo primero es que yo creo que Rodrigo logró un muy buen equilibrio entre el sustento académico, de entregar, ¿no es cierto?, el marco teórico en algunas partes, la evidencia empírica, con una cosa más aplicada. Entonces, es un documento que es muy atractivo porque a veces se habla mucho de los temas sin tanto sustento, y acá yo creo que el documento logró eso, el equilibrio entre algo académico y algo aplicado.
Lo segundo, me gustó mucho en el documento cómo trató los temas, porque los trató en forma transversal, o sea, cada tema fue comparando los distintos países. Y uno siempre tiene, obviamente, el sesgo de que lo mira desde Chile y trata de ver y qué se puede aprender para Chile de estos otros países. Y la forma como él analiza, como él estudia los temas, permite sacar muchas conclusiones respecto a cosas que nosotros deberíamos avanzar. Y voy a hablar al final respecto a eso. Y por último, es un informe que se lee fácil, bien escrito, y eso siempre se agradece. Entonces, esos son los temas que me gustaría destacar del informe. Respecto a las conclusiones, primero, yo creo que hay un tema muy relevante que Rodrigo lo planteó ahora y está muy bien desarrollado. La diferencia entre el rebote, que es lo que vamos a ver en el 2021, y que es lo que estamos preocupados, ¿no es cierto? Cuando uno ve el gobierno, cuando uno ve las empresas, todos estamos preocupados en 2021, que va a ser un rebote bastante alto. Efectivamente, hoy día las proyecciones quedan obsoletas cada semana porque la gran incertidumbre tiene que ver precisamente con el contagio y con los confinamientos que tienen que llevar a cabo los países. Pero ya tenemos la vacuna, tenemos 3, 4 vacunas ya funcionando. Los países desarrollados, yo estoy viendo las estadísticas, tienen entre 2 y 4 veces vacunas contratadas respecto al tamaño de sus poblaciones. O sea, esos países desarrollados ya tienen muy cubierto, ¿no es cierto?, la demanda. La disposición, sin embargo, a colocarse la vacuna, un tema que ha estado en discusión, es del orden del 60%, y no todo el mundo está dispuesto a colocarse la vacuna el primer mes. Cuando uno ve las estadísticas, entre el 10 y el 20% en los países desarrollados estaría dispuesto a colocarse la vacuna el primer mes. Entonces, todavía queda un poco de incertidumbre por ese lado. La realidad de las economías emergentes es más triste, porque algunos países tienen demanda por una vez, el caso de Chile, por ejemplo, y hay países que tienen mucho menos demanda por vacunas o vacunas contratadas respecto a la población. Sin embargo, la economía emergente, cuando uno mira a Brasil, México, la disposición a colocarse la vacuna en forma inmediata es del orden del 40 al 50%. Entonces, la economía emergente tiene muchas ganas de ponerse la vacuna, pero tienen menos vacunas contratadas. La economía avanzada tiene mucho más vacunas contratadas, pero tienen menos disposición a colocarse. Ese es el tema que vamos a estar discutiendo en los próximos 6 meses. Pero cuando uno ve todas estas encuestas, al final, después de 6 meses, la disposición a colocarse la vacuna es muy alta. Entonces, yo creo que es una buena noticia y eso obviamente es un shock positivo respecto a las proyecciones que tenía Rodrigo, porque él todavía no tenía esta información cuando hizo el informe. Y los otros elementos ahí, y yo creo que lo que es muy importante, él habla del rebote que tiene que ver con eso, con la política fiscal que va a seguir expansiva, la política monetaria que va a seguir expansiva. En general, las autoridades monetarias y fiscales son críticas de su actuar el año 2010, 2011, 2012, porque retiraron muy rápido los estímulos. Y ahora entonces están todos con la disposición a seguir con los estímulos hasta que la economía salga de esta situación. Así que yo creo que ahí estamos en un buen pie para el 2021. Pero él hace la separación de la senda de crecimiento. Otra cosa es, después del 2021, cómo uno retoma una senda de crecimiento. Y una cosa que se habla mucho, ¿no es cierto?, de que la economía va a tener muchas cicatrices. Y una de las cicatrices es el tema 2 que quiero destacar en el trabajo de Rodrigo, que él habla de la segunda pandemia. La segunda pandemia tiene que ver con los niveles de deuda. Los hogares, las empresas y los gobiernos van a salir muy endeudados. Y cuando hay mucha deuda, obviamente eso le resta crecimiento a las economías. El caso chileno, efectivamente, nosotros pudimos enfrentar la pandemia porque teníamos un nivel de deuda relativamente bajo en ese momento. Y por eso pudimos hacer frente a esta situación. Pero vamos a salir con niveles de deuda. En mi currículum, ustedes vieron, yo estoy en el Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal lleva un poco más de un año. Y uno de los principales temas y diferencia respecto a los consejos fiscales asesores que había en el pasado es que nosotros tenemos una obligación de estudiar, analizar y recomendar respecto a la sostenibilidad fiscal. Rodrigo también se refirió a eso. Y cuando uno mira la trayectoria de la deuda pública en Chile para los próximos 5, 10, 50 años, los escenarios son bastante difíciles. Porque nosotros hemos estimado que la deuda óptima en Chile es del orden del 45% del PIB. A esa deuda podemos converger y saber que vamos a poder enfrentar shock negativo y volver a niveles de deuda razonables. Pero ya estamos con proyecciones en los próximos años en que vamos a llegar a esos niveles y para mantenernos ahí vamos a tener que hacer reducciones importantes del gasto fiscal. Si analizamos escenarios alternativos, por ejemplo, el gasto fiscal los últimos 10 años ha crecido a tasas del 4%, ahí la deuda se dispara y no converge, porque
mayor nivel de deuda, mayor tasa de interés, menor crecimiento, es un círculo bien negativo. Entonces, una fortaleza que tuvo la economía chilena hasta antes de esta pandemia, yo creo que en la pandemia, razonablemente, ¿no es cierto?, porque se necesitaba, se ocuparon esos recursos, pero ahora viene un desafío hacia adelante de consolidar las cuentas fiscales. Y consolidar las cuentas fiscales no hay mucho secreto. Vamos a tener que ser mucho más eficientes en el gasto fiscal y vamos a tener que tratar, ¿no es cierto?, de impulsar el crecimiento. Rodrigo toca muy bien este tema. Un tema que también quiero destacar que va a ser preocupante es que él analiza la evidencia académica que hay y empírica respecto a que las recuperaciones de las recesiones están siendo con menor creación de empleo. Nosotros estimamos que en Chile, por ejemplo, la tasa de desempleo, si uno considera tasa de desempleo del INE, más los ocupados pero que no están trabajando, más los inactivos, gente que salió de la fuerza de trabajo y que no aparece en la tasa de desempleo hoy día, esa tasa de desempleo hoy día en Chile es del orden del 24%. Y lo que nos dice Rodrigo en el trabajo es que está muy estudiado que las recuperaciones son con poca creación de empleo. Entonces, un gran desafío que tienen las economías del Asia-Pacífico y especialmente Chile es el tema de la recuperación del empleo. Después, Rodrigo hace un análisis muy interesante en las cadenas de valor respecto a la resiliencia y a la robustez. Él dice, las cadenas de valor resilientes son aquellas que se destruyen producto de un shock como ahora con el COVID, pero que rápidamente se restauran pasada el shock, pasada la crisis. Y las que son robustas son aquellas que soportan más shock negativo sin destruirse. Y a partir de ese análisis, él lo que interpreta, ¿no es cierto?, es que las empresas lo que van a estar haciendo ahora es revisando esas cadenas de valor a partir de la experiencia del año 2020 para buscar cadenas de valor que sean más resilientes y más robustas. Yo creo que eso es muy interesante y me voy a referir un minuto sobre cómo podemos avanzar en eso. Porque eso crea, y él lo dice ahí, muchas oportunidades para las empresas y para los países. Esa revisión que van a hacer las compañías respecto a sus cadenas de valor van a crear oportunidades. Y después se refiere a las empresas pequeñas, a las pymes, y constata que el aporte que hacen las pymes chilenas a la economía es mucho menor que otros países, pero una diferencia importante en el tamaño. Nosotros tenemos una definición de tamaño de pyme muy pequeño. Nosotros hemos hecho comparaciones con otros países y esos tamaños son la mitad, un quinto de lo que son en otros países. Entonces nosotros tenemos toda una política pública focalizada en las pymes, pero en pymes muy pequeñas, y en estos países ese tratamiento se lo dan a empresas un poco más grandes. Nosotros hemos propuesto que las definiciones de pyme deberíamos por lo menos duplicarlas. Hay un tema, y con esto quiero terminar para que tengamos paso a las preguntas, que no lo vi tan desarrollado y me gustaría si Rodrigo lo puede comentar después, que es un tema que hemos estado trabajando bastante en Econsul con las asociaciones. Aquí yo veo que está mi decano, Manuel Agosín, escribimos un trabajo recientemente sobre este tema, y es tener una estrategia industrial. Lo que nosotros vemos es que todos los países tienen una estrategia industrial. Si uno mira Alemania, Nueva Zelanda, China, Japón, Canadá, los países han desarrollado estrategias industriales. Nosotros tenemos esta división, ¿no es cierto?, que cuando pensamos en estrategia industrial, pensamos en los planes industriales de los 50, de los 60. Pero cuando los países hablan hoy día de estrategia industrial, hablan de una cosa muy distinta. De lo que los países hablan es de 5 pilares. Primero, revisar el pilar de la innovación. ¿Cómo está el país en términos de facilitar que las empresas puedan adoptar las nuevas tecnologías e incorporarlas a su proceso productivo? Entonces, lo segundo, el tema del capital humano, ¿no es cierto? Es un pilar muy importante. Rodrigo terminaba diciendo que todo el tema de la educación, pero uno tiene que entender dónde están las debilidades, dónde están las oportunidades, qué modelos uno puede implementar, que se han implementado exitosamente en otros países. Entonces, el segundo tema tiene que ver con el capital humano. El tercer tema tiene que ver con infraestructura. La incorporación de todas las nuevas tecnologías, y esto también está bien desarrollado en el trabajo, de toda la economía digital, requiere una infraestructura distinta de la que teníamos en el pasado. Ya no tenemos, necesitamos, ¿no es cierto?, los puentes, necesitamos la fibra óptica. Bueno, eso es un pilar muy importante de una estrategia industrial del país. Tener desarrollada la infraestructura que permita que las empresas puedan adoptar todas estas nuevas tecnologías. Después, el ambiente de negocios. Esto es una cosa que yo sé que en muchos foros aparece, ¿no es cierto?, pero que uno tiene que verlo en su contexto. O sea, ¿están los incentivos para crear empresas? ¿Están los incentivos para desarrollar negocios? ¿Realmente cuáles son las trabas que tenemos que trabajar como país
para darle un potenciamiento a eso. Y por último, estas estrategias industriales tienen un pilar muy relevante respecto a las comunidades. Ustedes saben mejor que yo la importancia que tienen hoy día las comunidades para que una empresa se pueda desarrollar. Entonces, lo que hacen estos planes industriales es ver qué oportunidades pueden tener distintas comunidades para desarrollar un sector. A veces, por ejemplo, los problemas son de conectividad, entonces, bueno, uno tiene que resolver los problemas de conectividad para que eso se resuelva. Entonces, lo que yo eché de menos en el trabajo, porque yo sé que en estos países de Asia-Pacífico está subyacente, porque en todo el análisis de las cadenas de valor y en todo el análisis de las pymes, yo sé que estos países han tenido esta mirada de un plan industrial más estratégico. Yo creo que Chile necesita una estrategia industrial si quiere realmente dar un salto al desarrollo. En el trabajo uno ve las diferencias que hay entre países y cosas que Chile podría hacer, pero todo esto los países lo están englobando en una mirada, ¿no es cierto?, mucho más compleja, mucho más completa a nivel de país, ¿no es cierto?, para ver aquellas oportunidades. Y lo que nos dice el trabajo, y con esto concluyo para que podamos tener espacio para la conversación, nos dice que esas oportunidades van a ocurrir ahora. Hay países que después de la crisis asiática en Asia-Pacífico, los sectores industriales salieron potenciados respecto a lo que eran antes, porque usaron la crisis precisamente para hacer los análisis, hacer las evaluaciones y hacer los cambios. Ustedes, los empresarios, ¿no es cierto?, los que manejan empresas saben perfectamente bien que a veces es más fácil durante las crisis hacer los cambios. Y los países pasa lo mismo. La crisis puede ser, ¿no es cierto?, que nos dé la oportunidad de hacer estos cambios que necesitamos, porque vamos a tener un rebote el 2020. Pero, como dice el trabajo, lo que necesitamos es potenciar la senda de crecimiento hacia adelante. Y eso es de la única forma que creo yo que lo vamos a poder hacer, si de una vez por todas enfrentamos estos temas de los cuales hablamos mucho, y estamos hablando hoy día en la mañana, pero realmente como país hemos hecho poco. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tus comentarios. A la vez que has hecho comentarios, has dejado plantados nuevos temas para próximos webinars, en especial lo que mencionaste al final de tu comentario sobre el plan industrial más estratégico y qué se ha hecho en otros países del Asia-Pacífico. Así que, Rodrigo, a lo mejor vas a tener trabajo futuro ahí para que trabajes con nosotros a ver qué podemos investigar. Yo creo que hay mucho que aprender de estos países del Asia. En muchos sentidos van adelante de nosotros, y este tema de compartir las mejores prácticas es mucho más valioso de lo que a veces se piensa, y este tipo de investigaciones como la que tú has hecho, Rodrigo, justamente nos ayuda a poner en perspectiva lo que se está haciendo acá y lo que han hecho ya otros países y cómo vamos y los desafíos que tenemos también. Tenemos varias preguntas. Levantó la mano Manuel y Eduardo Loreto. Ok, partamos por Manuel. Manuel, por favor, te doy la palabra. Y tienes apagado tu micrófono, Manuel. ¿Ahora? Ahí sí. Ya, muchas gracias, Loreto. Y muchas gracias a Rodrigo y a Gonzalo por magníficas presentaciones y por el estudio tan interesante que ha hecho, que lo voy a leer con mucho gusto. Quiero hacer algunos comentarios con respecto al informe. A distintos países en el Asia-Pacífico le ha ido bastante, o sea, hay una diferencia bastante grande entre países acá. Por ejemplo, China está en plena recuperación, y estoy seguro que Rodolfo Krause lo sabe mejor que nadie, porque, ¿no es cierto?, China es un gran consumidor de los productos de la CAP, y la CAP está en jauja hoy día vendiéndole todo lo que puede a China a precios verdaderamente que no habíamos visto por mucho tiempo. Barato, Manuel, barato. Todavía es demasiado barato, bueno, pero por lo menos están mucho mejores que lo que estuvieron hace unos años atrás, ¿no es cierto? Entonces, sí, vemos que China se recupera rápidamente. Otros países, China tuvo una política draconiana de restricción, de confinamiento de la población, y ellos pueden hacerlo porque tienen un gobierno autoritario y nadie puede decir que no. Hay otros países que les ha ido bien. Nueva Zelanda, por ejemplo. Nueva Zelanda ha sido extraordinariamente exitoso en limitar el COVID.
y Taiwán. Taiwán también es un caso de éxito espectacular. Luego le siguen Corea y Japón con no tanto éxito, y después los desastres de Europa y Estados Unidos, México, Brasil, ¿no es cierto?, que son países que les ha ido muy mal. O sea, hay una gran diferencia entre los países en cómo han sido afectados por el COVID y cuán efectivas han sido las medidas de los gobiernos. Además, desde luego, Rodrigo nos dice que no sabía que la vacuna, cuando estaba escribiendo el informe, que la vacuna iba a estar disponible. Bueno, ahora no solo hay una vacuna disponible, sino que probablemente va a haber una decena de vacunas disponibles a corto plazo. Y eso puede cambiar totalmente la situación. Si bien es cierto, mucha gente es reacia a vacunarse, hay algunas personas a quienes no les conviene mucho vacunarse con una. Yo soy uno de ellos por ser alérgico. La vacuna Pfizer, que es la que está inmediatamente disponible en Chile, aunque me la quisieran poner, no me la pondría porque soy extraordinariamente alérgico y voy a tener que esperar hasta una vacuna un poquito mejor. Pero en todo caso, de aquí a fines del 21 vamos a estar verdaderamente en plena recuperación económica. Yo sería menos pesimista que Rodrigo en esto. No lo culpo porque él no tenía la información, que se mueve, como él muy bien lo dijo, en forma muy rápida. Ahora, el tema de Japón y su deuda. Es cierto que Japón tiene una deuda de más de 250% del PIB, pero es deuda japonesa con japoneses, que es distinto a las deudas de los demás países. Y las deudas en moneda nacional son mucho más fáciles de manejar por los bancos centrales que deudas que están en monedas convertibles y que no son la moneda propia. Entonces Japón siempre ha sido un outlier y ellos no parecen preocuparse mucho por el tema de la deuda. Es un hecho, ¿no es cierto? O sea, hace mucho tiempo que están con deudas gigantescas y cada vez que tratan de contenerla hay una caída en la economía japonesa y hay ¿no es cierto?, una reacción adversa hacia las políticas de gobierno. El gobierno ha tenido que, digamos, que relajar sus políticas macroeconómicas, aunque indudablemente sin haber terminado el proceso de reducir la deuda. Ahora, Chile está en una situación expectante porque los términos del intercambio están mejorando muy rápidamente. O sea, los precios del cobre, del hierro, de muchos otros productos, dada la recuperación china, ha sido, digamos, la recuperación de los precios ha sido muy impresionante. Yo nunca hubiera esperado, ¿no?, que estaríamos en casi un nuevo boom de commodities. Entonces, esto es una cosa bastante nueva para nosotros. Yo creo que habría que factor it into your analysis, ¿eh? Meterla en el análisis, porque creo que es importante, ¿no es cierto?, que vamos a estar en un mundo bastante distinto al que estábamos al comienzo de la pandemia. Yo creo que es más optimista, y además hay ¿cómo se llama? Hay un escenario internacional bastante más favorable, además con tasas de interés que están a nivel cero. O sea, el país se puede endeudar. Eso, bueno, tenemos dos circunstancias que son muy favorables a Chile: buenos precios para nuestros productos y tasas de interés muy bajitas, o sea, cero. Bueno, agreguemos el spread soberano, digamos que es más o menos unos 100 puntos básicos, 150 puntos básicos, podríamos estar endeudándonos máximo a 2%. Luego, el tema de las cadenas globales de valor, yo creo que son muy importantes y Rodrigo las relevó muy bien. Ahora, lo que yo he visto y he escuchado y he leído en el Financial Times, que aquí lo que va a suceder va a ser una especie no de descomposición, pero de apertura de esas cadenas de valor. O sea, las grandes multinacionales van a empezar a buscar distintos
distintas fuentes de suministro. ¿No es cierto? Que yo creo que Chile perfectamente podría empezar a pensar estratégicamente en qué cadenas globales de valor queremos insertarnos. Por ejemplo, para dar los dos ejemplos que pusimos con Gonzalo Sangüesa en nuestro pequeño paper para la revista de la facultad, la electromovilidad. Tenemos litio, somos uno de los países que tienen los más grandes yacimientos de litio del mundo. Entonces, obviamente que tendríamos que tratar de aspirar a meternos a las cadenas globales de valor de la electromovilidad, automóviles. China está en un proceso de crecimiento de sus vehículos eléctricos verdaderamente increíble. Hay, no sé, 5 o 6 empresas que están dándole, pero con todo, a la electromovilidad. Las grandes empresas automotrices, desde General Motors a BMW, todas están incursionando en la electromovilidad y vamos a tener un cambio completo en ese campo en los próximos años. Igual cosa las energías renovables no convencionales. Chile ha hecho un cambio brutal en su matriz energética. Nosotros podríamos estar, por ejemplo, exportando hidrógeno verde, hidrógeno que se constituye con energía solar, que va a estar en gran demanda. La misma BMW está produciendo un automóvil que va a funcionar con hidrógeno. Entonces yo creo que todas estas cosas configuran una oportunidad para que Chile vuelva a pensar, vuelva a plantearse cómo se va a insertar en el mundo. ¿Ah? Más allá del cobre, más allá de lo que tenemos, que está muy bien. O sea, nadie quiere destruir lo que tenemos, pero hay que proyectarse hacia otros campos. Yo creo que esta es una oportunidad fantástica para que empresarios, con el gobierno, con los sindicatos de trabajadores, con las universidades, se junten, hagan mesa de trabajo, con la ayuda, por ejemplo, de la Fundación Chilena del Pacífico, que cumple una labor magnífica en acercarnos al Pacífico, ¿no es cierto?, para poder pensar en este futuro que yo creo que se viene bastante mejor de lo que parecía hace unos meses atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Le doy la palabra, gracias por esa nota de optimismo, además. Le voy, entre otras cosas, por supuesto, le voy a dar la palabra ahora a Eduardo Paulsen, que había pedido la palabra hace un rato, y les voy a pedir, por favor, que tratemos de ser breves para poder hacer más preguntas, que tenemos varias en la lista de interesados. Muchas gracias. Ok, me voy a ir derecho a la parte de estrategia industrial que mencionó Gonzalo, ¿ya? Si uno ve los mismos gráficos que presentó, digamos, Gonzalo Rodrigo, los países donde las pymes tienen una mayor injerencia en el valor, tanto en el valor que se exporta como en el valor interno, nos vamos a dar cuenta, porque es un tema que he estudiado con dedicación más que con sabiduría, de que las empresas grandes han sido un factor de eliminar obstáculos para que las pymes puedan aportar valor, digamos, tanto a las cadenas globales como nacionales. Por ejemplo, en el caso de China, lo más probable es que muchas de esas pymes, digamos, que aportan, digamos, un valor de exportación mucho más alto que en Chile, porque la verdad es que aquí las pymes exportan poco, lo hagan a través de Alibaba u otros portales, digamos, que son mucho más que portales, digamos, tienen un millón de cosas, digamos, que facilitan a las pymes entrar en un mercado globalizado, como quien un panadero le está vendiendo un pan a alguien que pasa por la esquina, ¿ya? Pero también nos topamos con otros casos bastante más industriales en el sentido antiguo de industrialización, como por ejemplo la misma Ford, los mismos fabricantes de autos que hoy día tú desarnas, digamos, un auto en sus piezas y te das cuenta que
que muchas de las piezas las hacen empresas no tan grandes alrededor del mundo por desarrollarse, no necesariamente en Alemania, sino en Estados Unidos. Entonces, volviendo al tema de la estrategia industrial, ¿ya? Y esto no sé si formularlo como comentario o como pregunta, ¿cuál debiera ser, digamos, nuestra estrategia industrial y quiénes deberían participar, digamos, en tratar de hacer de esto una voz que tenga consenso político para poder, digamos, generar en el fondo una mayor participación de las pymes en la cadena de valor chilena? Yo siempre he dicho que hay un muy buen ejemplo, y con esto termino, Loreto, ya cuando Chile compró unos F-16 hace como 15 años atrás, no sé si se acuerdan, en que en ese momento se le exigió a la empresa vendedora que una parte del ingreso o el precio de la venta fuera reinvertido, digamos, nacionalmente en lo que ellos quisieran. Y afloraron en ese minuto un montón de empresas que por lo menos que yo conozco 2 o 3, desde un negocio de flores, digamos, en el desierto, hasta un tema de una tremenda industria de creación de manuales, digamos, ¿ya? Y empezaron a aparecer las empresas chicas, porque las empresas chicas tienen la gran ventaja que son manejadas con emprendedores con una capacidad de decisión y ejecución muy alta, a diferencia muchas veces de empresas que son más grandes. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿cómo hacemos que las pymes encajen en la estrategia industrial en forma estructurada? Y más que decir, oye, las pymes tienen que salir a exportar, porque las pymes la verdad es que no le alcanzan en este minuto ni para pagarle los pasajes, digamos, a una feria, entonces, y ni tampoco son capaces de responder en la escala necesaria, ¿ya? Entonces, esa es como mi preocupación, mi pregunta y mi comentario. Muchísimas gracias, Eduardo. No sé si Gonzalo o Rodrigo quieren comentar, quizás Gonzalo, que fuiste el que te referiste a este tema de la estrategia industrial. Sí, mira, Eduardo, tú planteaste un tema muy relevante. Cuando uno analiza en Chile lo que pasa con las pymes y con toda la política pública que hay para ayudar a las pymes, siempre se piensa en la pyme como una empresa aislada y no se piensa en la cadena de valor. No se piensa que si uno a veces resuelve un problema de negocio, ¿no es cierto?, de una empresa grande, lo que hace es que potencia esa empresa grande y se produce tiraje para toda la cadena de valor. Entonces, cuando uno conversa con la autoridad de gobierno, con los parlamentarios, siempre están pensando en la pyme con una visión más social que empresarial, con más preocupado, ¿no es cierto?, del bienestar de la pyme que realmente generar valor agregado en la economía. Entonces tenemos que cambiar el foco y tenemos que ver, como lo ven todos los países que han hecho estas estrategias industriales, que ver la economía como un todo. Y después uno dice, ¿quién tiene que participar en esto? Nuestra experiencia es que tienen que participar primero las empresas. Cuando uno habla con las empresas, cuando uno habla con un gerente de operaciones de una empresa, con un gerente de comercial de la empresa, uno ve dónde están los nudos, dónde están las cosas que traban el crecimiento y el desarrollo. Cuando uno ve con la gerencia de compra, entonces uno ve por qué contratan a cierto tipo de empresa y no contratan a otra. Hoy día, con la formalización, ¿no es cierto?, con la transparencia, con todo el tema de compliance que tienen las grandes compañías, a veces desarrollar proveedores muy chicos es un riesgo reputacional muy grande. Entonces, ahí hay un espacio para política pública. Entonces, tienen que participar sin duda las empresas. Tiene que participar la academia. Aquí tenemos un buen ejemplo. Rodrigo, ¿no es cierto?, cuando uno lee el trabajo, es una persona que está muy informada, que conoce la teoría de esto, que conoce la práctica. Entonces, tiene que participar la academia y obviamente tiene que participar la autoridad de gobierno. Esos son los estamentos que uno ve que en estos países que han desarrollado estrategias industriales participan y hacen estos proyectos. Esos proyectos tienen que partir siempre con un diagnóstico, con evaluar las posibilidades y después ver entonces dónde están las cosas que se pueden hacer. Muchas de estas cosas no requieren recursos fiscales, muchas de estas cosas requieren a veces unas exenciones tributarias que tampoco tienen un costo fiscal, porque si no se desarrolla la industria nunca habrían existido esos impuestos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Italia tiene la depreciación que es 4 veces la depreciación de la inversión en tecnologías que se llaman 4.0. Porque lo que ellos dicen, mira, si no hay desarrollo de esta industria, nunca recibiríamos impuestos. Entonces, démosle la oportunidad al empresario que tenga más upside, pagando menos impuestos porque deprecia 4 veces la inversión,
pero después va a compartir, porque una vez que pase eso, va a compartir sus impuestos. Entonces, hay muchas cosas que uno puede aprender, pero tienen que estar las empresas, tienen que estar la academia y tiene que estar el gobierno o el Estado, digamos, participando en la estrategia. Muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo. Tengo otra pregunta con respecto a uno de los temas que planteó Rodrigo y después se refirió Gonzalo también, que es el tema de la deuda, que es uno de los temas importantes que se ha mencionado. Con respecto al manejo de ella, en los perfiles se destaca Rodrigo, el impacto de tipo intergeneracional y planteas además que las renegociaciones de deuda debieran empezar de forma anticipada, sin esperar a su vencimiento. ¿Podrías, por favor, referirte a ambos aspectos? ¿Qué impactos de tipo intergeneracional ves en el endeudamiento masivo de Chile y varias de las economías del Asia-Pacífico? ¿Cómo visualizas estos procesos de renegociación de deuda que pueden transformarse en algo bastante estratégico? Ok, gracias, Loreto. Voy inmediatamente a la pregunta, pero quiero agradecer los comentarios súper generosos de Gonzalo con respecto al trabajo. Y también quisiera poder referirme a algo sobre las estrategias industriales, muy cortito también. Pero voy a la primera pregunta que me hacía sobre el tema de la deuda. Lo que pasa es que siempre estamos muy preocupados nosotros de la distribución del ingreso, ¿no es cierto?, dentro de esta generación. Entonces estamos mirando la distribución actual. Pero cuando yo endeudo un país, ¿no es cierto?, los intereses de esa deuda, y lo pueden decir los griegos, digamos, ¿no es cierto?, que estaban furiosos porque se les empezó este problema de deuda y tenían que verse una situación de una cosa que ellos no habían gastado. Entonces, como que mira, ok, yo no estoy negando que necesitamos endeudarnos, necesitamos un paquete fiscal, etcétera, para salir de esta situación económica, pero tenemos que tener claro de que esto genera redistribución. Alguien va a pagar a futuro, ¿no es cierto?, lo que hoy día estamos haciendo nosotros. ¿Okay? Y en ese sentido, y aquí toco un comentario de Manuel, yo soy bastante más pesimista que Manuel. Claro, él es más optimista y le agradezco su optimismo, digamos, porque a mí cuando escucho noticias como optimistas me hace cambiar un poquito más mi posición. Pero hoy día, claro, tenemos un nivel de tasas de interés súper bajo. Entonces uno dice, mira, bueno, ese efecto tal vez no es tan importante, claro, pero no vamos a seguir viviendo si nos seguimos endeudando y no crecemos, porque como veían en las preguntas del chat de Alejandro Fernández, que el tema de crecimiento venía de antes de la pandemia, que el crecimiento era lento antes de la pandemia. Si no crecemos y nos endeudamos, la tasa de interés no va a seguir siendo, el premio por riesgo no va a seguir siendo 150 puntos base. O sea, eso es un punto que a mí me preocupa por lo menos. No te puedo predecir nada, pero yo creo que es un tema. Entonces, si la tasa no sube, eso va a generar un efecto a futuro. Ahora, lo que el Fondo Monetario Internacional en algunos papers ha estado recomendando, y algunos también con webinars que ha hecho y también en algunas notas más cortas, habla de decir, mira, la crisis de la deuda cuando se genera y empiezan las renegociaciones, generalmente ya es muy tarde. Entonces hay que prepararse para eso, tratar de prever si voy a ser capaz de satisfacer todas las demandas y si no empezar con una renegociación anticipada en el sentido de prepararse para no una vez que estoy ya con la soga al cuello, donde tengo muy pocas posibilidades, muy poco manejo y posibilidades de hacer una buena renegociación. Entonces, básicamente en eso estaba pensando. Y quisiera también, estoy súper de acuerdo con Manuel con todas las cosas positivas, como el tema del hidrógeno y el tema del litio. Y también estoy muy de acuerdo con lo que dice Manuel, la diferencia que hay entre los países. O sea, y lo mostraba en los grafiquitos del Fondo Monetario. O sea, China es totalmente distinto a lo que está viviendo México, lo que está viviendo Perú. Y con esto quiero reenfatizar una cosa que traté de transmitir. O sea, el APEC para Chile es súper, súper, súper importante. O sea, Brasil, Europa, dijo Manuel, están con este segundo rebrote, están en problemas serios. Esos son los otros socios comerciales importantes que tenemos. Y están en problemas serios. Entonces, después de China, Estados Unidos, Japón, ¿no es cierto?, Taiwán, Corea, están estos otros socios, y estos otros socios lo están pasando mal. O sea, APEC es una región dinámica, grande y súper importante que deberíamos atacar. Y el tema de la industrialización, de estrategia industrial, me gustó mucho lo que presentó Gonzalo, porque es una que está apareciendo nuevamente en la literatura, yo diría, en los últimos 10 años,
de gente que está volviendo a hablar de las políticas industriales, estrategia industrial, pero con un concepto un poco nuevo. No es la discusión de los 50 y de los 60, donde tratábamos de picking the winners, como se dice, de tratar de elegir cuáles son los sectores ganadores, decir, mira, este va a ganar, sino que es construir una infraestructura para que eso se desarrolle. Y Gonzalo nombraba 5 pilares, a los cuales yo quisiera agregar, o tal vez, no sé si es parte de alguno de ellos, pero que es transversal a varios de ellos, que tiene que ver con el cambio climático. O sea, yo creo que cuando pensamos en estrategia industrial, yo creo que va a haber una demanda a futuro, sobre todo por los países desarrollados, de decir, mira, tú estás usando energías limpias, ¿cuál es el contenido, cuál es tu huella de carbono, ¿no es cierto?, que hay acá? El Banco Central acaba de lanzar, ¿no es cierto?, unas mediciones de huella de carbono por sectores súper interesantes, ahora en estos días, ¿no es cierto?, un trabajo bien interesante. Yo creo que eso se viene. Y la pregunta del millón que hace Eduardo Paulsen realmente es del millón. O sea, yo creo que cuál debe ser la estrategia que debería seguir Chile. Yo creo que súper bien los pilares que nombraba Gonzalo, pero la pregunta del millón es que genere un consenso político. Y eso, el tema del consenso político, a mí me hace ser muy pesimista respecto a lo que viene para Chile. O sea, podemos tener muchas cosas buenas, podemos tener litio, podemos tener hidrógeno, podemos tener conciencia del cambio climático, podemos tratar de ver, y en eso me gustó mucho lo que se dijo acá, que lo dijo Eduardo y lo dijo Gonzalo, ¿no es cierto?, de no mirar la pyme así como una cosa aislada, sino que como parte de un sistema económico. Si no entendemos eso, estamos mal. Y el mundo político, lo dijo Gonzalo, el mundo político ve a la pyme como una cosa que, pucha, pobre empresario, no como cómo fortalezco a este empresario para que se integre, no, es que va a quedar a merced de las grandes empresas, no, o sea, esto es un proceso donde estamos conectados y necesitamos, digamos, ¿no es cierto?, subirnos al carro de esta conexión, que hoy día es la era digital. Si no nos subimos al carro, vamos a estar en problema. Entonces, me gustó mucho, creo que fue muy complementario y creo que plantea un desafío. Gonzalo, hay una pregunta que es muy importante de cuánto podemos aprender del resto de los países para el caso de Chile. Y lo dejo hasta acá, no sé si hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, tenemos una pregunta que tiene que ver justamente con la integración de las pymes a estas cadenas globales de valor. Y no sé si lo mencionaste, me parece que no en la presentación, pero ¿visualizas oportunidades para Chile y América Latina en eventuales desplazamientos de fuentes productivas integradas en las cadenas globales de valor de Asia, fundamentalmente? Esa sería una fuente de grandes oportunidades para nuestras pymes. No sé cómo lo es. Sí, buena pregunta. La verdad es que, para ser muy honesto, yo, de nuevo en mi lógica de cómo elegir ganadores, no podría predecir hacia dónde van a ir los movimientos. O sea, porque yo creo que tenemos muchas posibilidades de integrarnos a las cadenas globales de valor precisamente por el dinamismo de esas economías. La gran ventaja que tenían los países asiáticos, especialmente China. China ha sido un jugador súper importante en las cadenas globales de valor. Tenía una gran ventaja que era ¿no es cierto? Siempre hablábamos del precio de la mano de obra en China, que era muy barato. Bueno, a medida que los países se van integrando, ese salario ha ido aumentando, ¿no es cierto?, en China. Entonces se empiezan a acercar los salarios en el mundo. No es que sean iguales en todas partes del mundo, porque no lo van a hacer, pero se empiezan a acercar un poco. Entonces empiezan a aparecer nuevas ventajas en ciertas economías. Manuel mencionaba ¿no es cierto?, mencionaba el litio, mencionaba el hidrógeno. O sea, nosotros tenemos riquezas naturales, nuestra incorporación va a seguir siendo basado en eso. Y la pregunta es ¿dónde nosotros podemos ocupar, ¿no es cierto?, algunos lugares, o nuestras pymes podrían ocupar algunos lugares dentro de esa cadena global de valor? Y yo la verdad es que así como movimiento, claro, la suerte que tuvieron muchos países con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, como fue el caso de Brasil, como ha sido el caso de Vietnam también, ¿no es cierto?, donde muchas cosas se movieron hacia otras regiones. Yo creo que algunas de esas cosas vamos a poder recibir. Ahora, en términos de predecir, yo la verdad es que no tendría ninguna capacidad para poder decir cómo se va a transformar esto. Esto cambia día a día, semana a semana. Entonces es muy difícil tener una proyección de eso. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ya estamos cumpliendo el tiempo que habíamos destinado para este webinar. Solamente quisiera hacer un comentario respecto a uno de los países que tú mencionaste del Asia, al cual nosotros deberíamos
poner especial atención y que es Indonesia. Quizás esto es un comentario que podría haber hecho alguien más del gobierno, pero bueno, la Fundación es una institución pública privada, así que estamos trabajando siempre de la mano de las políticas del gobierno, y es decirle que efectivamente hay un interés creciente por parte del gobierno de trabajar mucho más estrechamente con Indonesia. Nuestro embajador allá está tremendamente activo, hemos hecho varios webinars en relación al tema, así es que efectivamente yo creo que por ahí va la cosa, y lo que tú has mencionado ya es algo que se está trabajando, y solamente lo quería destacar para que tengamos en nuestro radar lo que es Indonesia, y no puedo dejar de mencionar también a la India, que es uno de los países que no es de APEC, pero que no podemos dejar fuera de nuestros análisis y de las oportunidades que presenta para nuestro comercio exterior. No sé si hay algún comentario final, Gonzalo o Rodrigo, y si no, estaríamos dando cierre a esto y agradeciéndoles enormemente el trabajo y las presentaciones de hoy día de gran calidad. Hemos recibido muchísimas felicitaciones por los chats y por la vía interna, por la calidad de lo que han expuesto hoy día. Loreto, Solo agradecer nomás la invitación y las preguntas, que siempre son muy enriquecedoras. Loreto, quisiera hacer un pequeño alcance a lo que plantea Manuel sobre el hidrógeno. Yo creo que todos los tienen muy conscientes, pero nosotros tenemos el privilegio de una radiación solar de la mejor calidad mundial. Además, tenemos esa radiación al lado del mar. Y el hidrógeno verde se produce con electrólisis de agua. De tal forma de que pienso de que esto debería ser un impulso importante, y sobre todo cuando este país prácticamente importa los combustibles fósiles que son contaminantes para abastecer todas las necesidades actuales de energía móvil, industrial y eléctrica. De tal forma de que definitivamente el hidrógeno y los privilegios de Chile en términos de radiación solar al lado del agua de mar son aspectos que debemos considerar de muy relevante potencial. Muchísimas gracias, Rodolfo. Manuel, ¿algunas palabras cortitas? Simplemente como accionista de la CAP, espero que la CAP vaya a meterse en ese negocio. Oye, quería destacar yo soy muy positivo, me gusta mucho la región de APEC, y estaba mirando acá en el chat, hay una consulta del embajador Diego Velasco dice básicamente de algún comentario para trabajar con países like-minded como Singapur o Malasia. Y por eso mismo es que yo pienso que Chile tiene una oportunidad. O sea, de hecho, Chile ha estado trabajando en acuerdos y ha partido con Singapur, ha partido con Nueva Zelanda, es otro país con el cual nosotros tenemos mucha afinidad, o como dice el embajador, like-minded. O sea, yo creo que ahí hay posibilidades, y esto se relaciona un poco con lo que una consulta que había antes del chat sobre cómo las cadenas globales de valor nos podrían favorecer a nosotros en nuestra integración al Asia. O sea, yo creo que hay muchas perspectivas ahí. Es una región en la que tenemos que estar mirando y estar muy encima. Yo creo que no sé, es lejos para mí, para mi gusto siempre. Mi tesis de doctorado partí estudiando algunos países asiáticos, me acuerdo, básicamente sobre la productividad de esos países, etc. Y la verdad es que creo que esta región es muy prometedora, y no podemos quedarnos fuera de ninguno de estos acuerdos. Y me parece que, por ejemplo, trabajar así, partir con economías pequeñas, Singapur, Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Y que piensan más o menos parecidos, Malasia, ¿no es cierto?, que podemos tener posibilidad de potencial de negocio. Yo creo que es una buena idea para poder integrarnos a estas cadenas de valor. Muchísimas gracias, Rodrigo. Embajador Diego Velasco, ¿quieres decir unas palabras? Creo que estabas tomando... Antes de terminar. Tienes apagado tu micrófono. Ahí está, sí. Muchísimas gracias. Bueno, me presento. Cuando vine acá hace 30 años no estaban estas torres acá atrás, y yo tenía un pelo negro y mucho más pelo.
Ha sido impresionante justamente esto, el desarrollo que ha tenido Malasia desde que la primera vez que conocí a Manfred Wilhelmi fue acá, cuando recién empezaba el trabajo previo a la fundación. Creo que hay un par de gaps muy grandes, que los puse en el chat, que no los he visto en ninguna parte como enfocados en toda esta historia de 30 años. No he visto el espacio intermedio para facilitarle a la gente, a los emprendedores jóvenes y a las pymes, a pasar de, se ganó un proyecto para iniciar un proyecto y después viene la comercialización. No existe el espacio de financiamiento para el desarrollo de los prototipos y no hay pyme que aguante. Y no hay emprendedor joven que aguante. Eso es sumamente importante. Y no solamente en Chile. También en Australia, donde estuve, también en Nueva Zelanda posiblemente, acá en Malasia, están estos gaps. Es un trabajo que creo que realmente que hay que enfocar. Y en esto, a la otra consulta que planteé, tenemos que darnos cuenta de que el mundo es digital. Hay dos generaciones enormes, los millennials y los Z, como dicen los millennials, mis hijos son millennials, y hablan de los Z. Y realmente tenemos que buscar una manera de interpretarlos, porque ellos son los pobladores del mundo productivo, y ya no del futuro, de ahora. Esos son dos puntos que no los veo realmente reflejados. Para mí hoy día las pymes son personas de 18 a 25 años, todas absolutamente hiperconectadas, a una velocidad en que yo no soy capaz de, ya con esta pantalla, con 60 personas, ya me parece mucho. Quería plantear eso, creo que es sumamente importante y justamente creo que sería un tremendo aporte a las cadenas de valor. Muchas gracias y que tengan un muy buen día en Chile. Muchísimas gracias, Diego. Será tema para un próximo webinar, que han quedado planteados temas muy interesantes para próximos trabajos, así que iremos profundizando en una sola oportunidad. Es difícil abarcar todas las aristas, pero de eso se trata, de ir generando nuevas inquietudes y saber un poco las necesidades que hay de información por parte de nuestros stakeholders, así que muy bienvenidas tus sugerencias, las vamos a tomar en cuenta. Y déjame ver acá que entraron solamente, bueno, hay muchas gracias, muchas felicitaciones para todos, y con esto ya damos por terminada esta sesión. Les agradezco a todos haber participado hoy día, los dejamos a mediados de enero en nuestros próximos webinars, y muchas gracias nuevamente Gonzalo, Rodrigo y Rodolfo también por acompañarnos hoy día como presidente interino de la Fundación. Muchas gracias y los esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Loreto. Brillante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Rodrigo. Chao, Manuel. Adiós, Rodrigo y Gonzalo. Muchas gracias. Gracias, Loreto. No, gracias a ti. Estupendo. Gracias. De verdad que muy, muy buena. Me encantó tu trabajo y he recibido efectivamente muchas felicitaciones y mucha gente interesada en leerlo, además, que es lo más importante. Así que muchas gracias. Ay, qué bueno. Gracias a ti. Estamos en contacto.